Damas, caballeros, urgente se sepa esto. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha respaldado la reforma eléctrica del presidente y afirma que López Obrador tiene razón al decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo y pide entender las razones del mandatario. Hay un poderoso video en el que obviamente va a poner con los pelos de punta a esta fachiza. Yo sé que ustedes van a apoyar muchísimo esta postura, y es que pues se ha puesto sabroso el asunto. Ahí lo vemos con Sergio Gutiérrez. Sergio Gutiérrez también ha estado muy de la mano en este movimiento de la reforma, dándole mucha difusión, haciendo lo propio. Y vea, nada más escuche esta joya, este arroz ya se coció. La oposición a la reforma eléctrica dice, ¿verdad? Cheque nada más. Vamos a escucharle, va a subir un poquito el volumen para que sea más claro el audio. Entonces México ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene. El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él. Pero aquí, como yo fui senador, sé este proceso porque lo hice ya 3 veces en las leyes más grandes de los Estados Unidos. Ahora viene aquí, donde en los foros que están teniendo aquí en la Cámara, se va entendiendo hasta más. Se va al Senado, ahí se va entendiendo hasta más, ¿no? Pero en el final vamos a estar muy juntos, ¿no? Porque como los pueblos de veras son un pueblo, también la economía será una economía. Y con ese comentario les doy las gracias. Gracias. Ahí está, prácticamente este arroz ya se coció, señores y señores. La reforma eléctrica se garantiza. Buscan garantizar una transición energética ordenada, sustentabilidad financiera para la CFE, equilibrio de generación público-privada y la electricidad como derecho humano y no como mercancía, decía Miguel Reyes, el director de la Comisión Federal de Electricidad de esta energía. Sabemos que está ahorita el debate a tope y a todo lo que da con esto del Parlamento, ¿verdad? Y esto es, mire, parte de lo que comentaba justamente ahí. Entonces, ¿qué vamos a garantizar? Una transición energética ordenada, una sostenibilidad de la empresa financiera, de la empresa CFE, de la empresa del Estado mexicano y de todos los mexicanos, un equilibrio en la generación entre privados y públicos, una regulación de esos monopolios y de esa voracidad que hoy tienen, y lo más importante, una tarifa de servicio público para toda la población, porque vamos a garantizar que la electricidad va a ser un derecho humano y no una mercancía. Entonces, ¿qué vamos a garantizar? Una transición. Ahí está, a garantizar una transición. Sabemos que los privados obviamente están muy molestos, están haciendo la chamba estos opositores, los lacayos, como siempre ahí defendiendo pues los intereses de privados, ¿verdad? Decía inclusive ahí en la conferencia mañanera, recordemos esto que ocurría hace unos días. Voy a retomar esta parte que es muy importante, no quitar el dedo del renglón con esta interesante participación ahí, ¿verdad? De cómo explicaban prácticamente de manera muy sencilla todo esto de la luz, los recibos y esta parte. Me vamos a escuchar. El recibo que enseñé ayer dice 251 pesos por kilowatt hora. Las tarifas que ellos muestran son de la zona centro, digamos, la Ciudad de México. Es la llamada tarifa 1. Esta lo que establece es que empieza desde 87 centavos por kilowatt hora, sigue hasta 1.06, si ustedes ven en sus recibos. Si la gente nos está viendo ahorita pueden ir por un recibo de luz y donde dice energía van a encontrar una cosa que dice básico, que es esta parte, que está a 87 centavos. Van a encontrar otra que va a decir intermedio, que es 1.06, y van a encontrar otra que es a 3.10, que es el llamado excedente. Es decir, esta
de 310 ya no tiene subsidio. El subsidio está aproximadamente hasta acá. ¿Qué sucede? Que lo que hicieron los neoliberales es establecer tarifas para los hogares escalonadas, miren, ¿no? De manera creciente. Esta tarifa que está acá de 6.30 es la llamada DAC. Esa tarifa es, además de que no tiene ningún tipo de subsidio, es la que pagan en los hogares que consumen más kilowatt horas. Miren, resulta que el OXXO, la tarifa que nos muestra de 2.51, que se ubicaría acá, la tiene constante. No tiene estos picos que tienen los hogares, que muestra que muchos hogares de repente, o que le pasa a muchos hogares, que la luz llegó 200 pesos o 200 pesos y que el siguiente bimestre me aumentó a 800 y no sabemos por qué. Y pensamos que es culpa de la Comisión Federal de Electricidad o de su ineficiencia, o de que producimos caro o contaminamos además de producir caro. No es verdad, es producto de un sistema tarifario que venimos arrastrando, injusto e inequitativo, donde empresas como el OXXO están o tienen una tarifa fija y los hogares tienen una tarifa creciente. Ahí está prácticamente el recibo que enseña el asunto, ¿verdad? De bien explicado, ¿no? Está prácticamente pues aterrizando a todos estos opositores, bajándoles el argumento. De hecho, fíjese nada más este asunto tan interesante. Decía Andrea Chávez desde su cuenta de Twitter: en tan solo 2 minutos te cuento por qué la reforma eléctrica es tan importante para México y por qué algunos expresidentes a sueldo de las eléctricas extranjeras no la quieren. Sigamos combatiendo la desinformación. La electricidad y el litio son del pueblo de México. Somos el 9º país en el mundo con más litio y por eso necesitamos garantizar la exclusividad de parte del Estado mexicano en la explotación de este recurso natural y además 3 cosas con el Sistema Nacional Eléctrico y con la Comisión Federal de Electricidad. 1, garantizar el acceso a la electricidad a precios justos, considerando solamente los índices inflacionarios que se den. Número 2, por supuesto, garantizar la soberanía energética del Estado mexicano, porque no podemos permitir que nos suceda lo que está sucediendo en España, en donde en un solo año ha incrementado el precio de la luz en un 500% a manos de Iberdrola, que por cierto empleó a Felipe Calderón dentro de una de sus filiales Avangrid y le pagó 8 millones de pesos. Por eso sostenemos que la diputada federal Margarita Zavala tiene conflicto de interés al legislar en esta materia. Y finalmente el tercer punto importante de esta reforma: garantizar la transición energética a las energías limpias con la utilización de minerales como son el mineral de litio, garantizándoles a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nietas, que puedan gozar de los beneficios de este mineral tan rico para poder generar baterías de vehículos, baterías de celulares. Yo les quiero comentar que dentro del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional, dentro del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, no solamente estamos haciendo tareas de difusión de información, sino también estamos haciendo tareas de convencimiento con otros grupos parlamentarios al interior de la Cámara de Diputados, porque recuerden ustedes que necesitamos la mayoría calificada al interior del Pleno. Entonces, les pedimos toda su ayuda a quienes nos estén viendo a través de redes sociales, a través de Zoom, y a quienes están aquí presentes difundiendo esta información y por supuesto combatiendo la desinformación y las fake news de la derecha. Muchas gracias. Pues ahí está prácticamente la participación de Andrea Chávez. Por otro lado, los paniaguados, vea, estos opositores decían que no hay dinero que alcance para financiar la reforma eléctrica. Honestidad en el gasto público. El mensaje que quiero dejarles hoy es este: no es ideología, no es política, no es... Que no es ideología, que no es política. Me dije que le subo un poquito de volumen aquí para que se escuche bien fuerte y claro esto que andan diciendo los opositores. Ya obviamente sabemos que no traen nada de argumentos, puro espectáculo. Honestidad en el gasto público. El mensaje que quiero dejarles hoy es este:
No es ideología, no es política, no es llevarle la contraria a nadie. No hay dinero público que alcance para pagar esta reforma y tampoco tiene sentido hacerlo en los términos que se propone. No fortalece a la CFE y no resuelve los retos del sector. Permítanme explicarles por qué. La reforma busca poner en marcha un antiguo modelo de generación de electricidad en un contexto en el que la transición a energías limpias y renovables es urgente y requiere de inversión. Un cuasimonopolio estatal que dejó de ser viable hace 30 años por ser insuficiente para el desarrollo de México. Hoy los privados ya generan 62% de la energía eléctrica a nivel nacional, pero la actual reforma busca reducirla de tajo a 46% y sin claridad en los términos de su participación. Propone cancelar contratos de participación privada que derivará en litigios, pago de indemnizaciones, valuados en más de 60,000 millones de dólares por la CFE, un 20% de nuestro presupuesto público por contratos cancelados de facto. Esto es una destrucción de valor que creo que tenemos que enfocar una reforma en un objetivo y una misión distinta. El costo de la misma es limitar el desarrollo de México. ¿Qué tal, Andan pero desatados estos opositores que dicen uno, vámonos, ay, juezo, asústame, decía mi abuela, en paz descanse, asústame calzón del 12, algo así, no recuerdo bien, pero por ahí va. ¿Qué tal, damas, caballeros? Muy, muy interesante. Le agradecería, obviamente, por supuesto, muchísimo su comentario, si es tan amable. ¿Usted qué opina? ¿La reforma eléctrica va sí o sí, les guste o no, a estos satrapas, a estos oportunistas? Me encantaría leer su comentario, por supuesto, su suscripción al canal. Si es tan amable, suscríbase y activa la campanita de notificaciones. Póngale like al video si nuestro trabajo le gusta, pero lo más importante es su comentario. Ese se lo voy a agradecer enormemente.